pues, ¿qué se tuvo que desarrollar? ¿Qué tecnología tuvo que madurar para que los helicópteros pues pudieran ser pues aparatos funcionales? ¿Sí? Muy bien. Bueno, lo primero que vamos a resolver es la definición y cómo podemos nosotros definir lo que es una aeronave de ala rotativa o un helicóptero. ¿Sí? Muy bien, bueno, pues un helicóptero lo podemos nosotros definir como un vehículo volador que utiliza alas rotativas para producir levantamiento, propulsión y las fuerzas requeridas para su control. ¿Sí? Bueno, más adelante vamos a ver un poquito de quién se encarga de producir todo esto que dice en este párrafo. Pero en esencia es eso, ¿no? A diferencia de los aviones de ala fija, pues los helicópteros utilizan un ala que está girando, ¿verdad? ¿Con respecto a quién? Bueno, con respecto al fuselaje. ¿Sí? Muy bien. Los helicópteros, a comparación de los aviones, son muy versátiles, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen características que les permite, por ejemplo, despegar en lugares relativamente pequeños, o sea, no necesitan como tal una pista, ¿verdad? Para poder irse al aire. Tienen esa característica de poder despegar verticalmente, ¿sí? Pero no solamente eso, también pueden mantenerse suspendidos o estacionarios en un punto, ¿verdad? Estando ya en el aire, algo que pues, los aviones evidentemente pues no pueden hacer, ¿sí? ¿Qué más pueden hacer? Bueno, pues las demás maniobras, ¿no? Que puede hacer un avión normal, es desplazarse hacia adelante, ¿sí? Bueno, en este caso los aviones si no pueden volar en retroceso, ¿verdad? No pueden moverse hacia atrás estando en el aire. Un helicóptero sí. Un helicóptero puede deslizarse hacia adelante, hacia atrás, lateralmente. Sí, prácticamente lo puede hacer en cualquier dirección. Puede girar sobre el eje del rotor, ¿sí? Y bueno, pues eso lo hace una aeronave muy maniobrable, ¿no? Versátil. Sin embargo, pues bueno, tiene sus desventajas, ¿no? Vaya, comparado con una aeronave rotativa, pues sí tiene mucha maniobrabilidad, pero también carece de otras cosas, por ejemplo, la velocidad, ¿sí? Los helicópteros no se caracterizan por ser aeronaves muy rápidas, son relativamente lentas comparadas con los aviones, ¿sí? De ahí que pues, este tipo de aeronaves tenga funciones diferentes, ¿no? Casi en la mayoría de los casos, sus principales funciones pues, están más orientadas como a tareas de vigilancia, de rescate, ¿sí? ¿Cómo le llaman? Por ejemplo, los utilizan también mucho como grúas, ¿sí? De extinción de incendios. Entonces, dadas esas características de que puede pues, mantenerse suspendido en un punto y que bueno, puede aterrizar y despegar verticalmente, bueno, lo hace ideal para ese tipo de labores, ¿sí? Bueno, otra desventaja que tienen los helicópteros es el consumo de energía. La cantidad de energía requerida para poder mantenerlo en el aire, digamos, si lo comparamos con una aeronave de la misma capacidad en cuanto a personas que puedan
estar dentro del helicóptero con un ala fija. Por ejemplo, vamos a suponer un helicóptero como el que tenemos en la escuela, un Bell 206, que le caben 4 personas, ¿sí? Entonces, o un Eurocopter de 5 personas más o menos. Si lo comparamos con una aeronave de 4 o 5 personas, pues nos daríamos cuenta de que el avión pues requiere de mucha menor potencia, o sea, su motor, ¿sí? O la potencia que tiene esa aeronave es mucho menor comparada con la que tiene un helicóptero, ¿sí? Para el mismo peso al despegue. Entonces, pues bueno, evidentemente el helicóptero va a ser más costoso mantenerlo en el aire por hora, ¿sí? Que un avión de esas mismas características en cuanto al peso máximo al despegue. Aparte de que, bueno, pues el avión es más rápido, ¿verdad? Si el objetivo es como transporte de un punto a otro, pues el helicóptero es más lento comparado con un avión de esas mismas características. Pero bueno, obviamente un avión requiere un aeropuerto, entonces no puedes ir como a cualquier lado, ¿verdad? Tienes que siempre moverte entre lugares donde haya un aeródromo o un aeropuerto, ¿verdad? Y un helicóptero no, un helicóptero sí puedes volar, bueno, pues casi a cualquier lado donde pueda aterrizar, básicamente, ¿no? Muy bien, bueno, pues eso es más o menos como algunas diferencias. Ahora lo que vamos a ver es, pues un poco de la evolución de este tipo de aeronaves. Y bueno, aquí les voy a mostrar una imagen, una gráfica. Y en esta imagen podemos ver más o menos la línea de tiempo de cómo fueron evolucionando este tipo de aeronaves, los helicópteros, ¿sí? Y si ustedes observan, pues los helicópteros, digamos que tienen mucho más tiempo de haberse concebido como el concepto, ¿sí? A pesar de que, bueno, no fueron los primeros, o sea, como aeronaves no fueron las primeras que volaron, ¿verdad? Los primeros, el primer vuelo que fue el de los hermanos Wright, ¿sí? En 1900. Pues para ese entonces, los helicópteros, pues todavía no habían tenido como gran, desarrollo, ¿sí? Sus primeros vuelos no habían sido todavía controlados. Eso sucedió hasta mucho después, ¿sí? Por lo mismo, por la, digamos, la naturaleza del helicóptero, que es una aeronave un poco, bueno, no un poco, es mucho más compleja comparada con un avión, ¿sí? Los aviones son, pues, digamos, mecánicamente más simples y eso pues permitió que se puedan desarrollar y evolucionar a una mayor velocidad que los helicópteros. Bueno, pues digamos que la evolución de los helicópteros fue gracias a, pues al desarrollo en varias áreas, ¿no? En varias áreas pues de la ingeniería, ¿sí? Principalmente en la comprensión, ¿sí? En la comprensión de la física del rotor, ¿sí? De cómo es que funcionaba el rotor, qué fenómenos pasan cuando tenemos un cuerpo girando, ¿sí? También la aerodinámica jugó un papel importante.
los materiales, ¿sí? Que se empezaron a desarrollar materiales más resistentes y más ligeros, como por ejemplo el aluminio, ¿sí? La implementación del aluminio en este tipo de estructuras, bueno, las estructuras como los fuselajes de los helicópteros. Y una muy importante que es el desarrollo de los motores, bueno, la evolución en cuanto a los motores, ¿sí? Los primeros helicópteros pues utilizaron motores de pistón, ¿sí? Alternativos o recíprocos, ¿sí? Entonces, ¿qué características tienen en general los motores de aviación, ya sea de, de aviones o de helicópteros? Pues se distinguen comparado con otros tipos de motor de combustión interna por la relación de potencia-peso, ¿sí? El power to weight ratio. Los motores que son de aviación tienden a ser muy poderosos, o sea, entregan mucha potencia, pero a la vez son muy ligeros, ¿sí? Y en un helicóptero, pues eso era prácticamente algo requerido, ¿sí? Que su sistema de potencia tuviera la suficiente capacidad de generar varios cientos de caballos, pero sin sacrificar su peso, ¿verdad? Porque una aeronave entre más pesada es, pues va a requerir pues más potencia, más energía para mantenerlo en el aire. Y eso a su vez limita sus capacidades. Menos carga útil, ¿verdad? Menos techo de servicio, menos velocidad. Entonces, entre más ligero y más potente, pues mejor, ¿verdad? Pero pues o sea, tiene que haber un equilibrio porque tampoco se puede hacer un motor tan ligero. O sea, hay una relación entre que sea ligero, pero que sea también resistente, ¿verdad? No puede ser muy ligero porque entonces probablemente sea poco resistente y no soportaría pues las presiones para entregar cierta cantidad de potencia, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es algo importante. Y pues precisamente una de las cosas que permitieron el mayor desarrollo de este tipo de aeronaves fue la evolución en los motores, ¿sí? Entonces, pues ahí está. Bueno, en esta imagen tenemos un turboeje. Este turboeje en particular, pues es el Allison 250, es el que utiliza el Bell 206, el que tenemos en la escuela. Es este motor, ¿sí? Y bueno, tenemos tres motores de estos. Tenemos tres motores. Dos motores le faltan, de los que tenemos, les falta el compresor, que es esta parte de aquí. No lo tiene. Pero todo lo demás sí. O sea, las demás partes, que es la turbina, la cámara de combustión y la caja de accesorios, esa sí está. Y tenemos pues el motor del helicóptero, ese sí está completo y tiene el compresor. Entonces prácticamente, bueno, ahí está ese equipo disponible para hacer algunas prácticas como de reconocimiento de componentes principalmente, ¿sí? ¿Es funcional, profe, el helicóptero ahorita? No, me parece que le faltan como algunas mangueras
algunas mangueras del sistema hidráulico, algo así, tengo entendido. O sea, le faltan algunos componentes que lo hacen, pues bueno, que no esté operativo. El del motor, bueno, ese sí no estoy seguro si está completo, como para que pues, conectándole a lo mejor lo que le hace falta de los otros sistemas pueda funcionar. Pero bueno, al menos en cuanto a las partes principales del motor, pues ese sí está completo. ¿Sí? Bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, el motor. Lo que sí es que está completo como todo el sistema, o sea, como los controles de vuelo, esos sí están completos. El plato oscilante está completo, ¿cómo se llama? La transmisión está completa, o sea, le faltan poquitos elementos, vaya, pero bueno, esos componentes se requieren para que el helicóptero pueda funcionar, ¿no? Todo completo. Bien, bueno, pues parte de los problemas que se tenían en aquel entonces, este, pues era la estabilidad y el control, ¿no? Hacer el rotor principal, digamos, el componente que tiene que hacer todas las tareas que les mencioné al principio que dijimos cuáles eran las funciones de, bueno, ahora voy a regresar un poquito a la primera lámina, en la definición. Un helicóptero puede definirse como un vehículo volador que utiliza las rotativas para producir levantamiento, propulsión y las fuerzas requeridas para su control. ¿Sí? Entonces, el rotor es el que, al que es, digamos, donde están las palas, pues, donde están las alas rotativas, pues tiene esa tarea, esa función de producir sustentación, propulsión y control. O sea, el rotor tiene que hacer esas tres cosas al mismo tiempo. Por eso lo hace, pues, digamos, eh, un, pues un concepto complejo, ¿no? Un aparato complejo. En un avión, esas tres funciones las hacen componentes independientes, vaya, ¿no? La sustentación, bueno, pues la sustentación en un avión la produce el ala, ¿verdad? La propulsión, ¿quién la produce? Pues la producen sus motores, ¿verdad? Y bueno, el control lo producen los alerones, el elevador, el rudder, ¿sí? Son componentes pues bien definidos. Y la estabilidad, pues los estabilizadores, el estabilizador horizontal y el estabilizador vertical, o el empenaje, ¿no? Comúnmente. Entonces, en un avión, digamos que hay componentes bien definidos que hacen esas labores. En un helicóptero es el rotor principal que tiene que hacer esas tres cosas al mismo tiempo, o sea, tiene que tener la capacidad de producir sustentación, propulsión y además el control, ¿sí? Entonces, pues eso lo hace más complicado, ¿no? Ahora, la mayoría de los helicópteros actualmente, bueno, ahorita vamos a ver una clasificación de este tipo de aeronaves de acuerdo a la configuración de los rotores. ¿Sí? Pero la mayoría de los helicópteros hay una configuración que es más predominante, ¿sí? Que es la tradicional o la convencional, un rotor principal en un plano horizontal y un rotor de cola en un plano vertical.
¿sí? Entonces, cuando nada más tenemos un rotor principal, ¿qué sucede? Bueno, ese rotor, pues al estar girando, genera una reacción, un torque, ¿sí? Todos los cuerpos que giran pues, producen un torque, ¿no? Sobre todo los que están acoplados, pues, a un rotor, o a un motor, perdón. Un motor con un rotor, pues, genera un torque en sentido contrario al movimiento de rotación del rotor, ¿sí? Entonces, en los helicópteros ese pues era un problema, ¿verdad? Porque si no se corregía ese movimiento, bueno, ese torque no se compensaba, o si no se compensa, ¿qué es lo que sucede? Pues la base en donde esté el rotor o el motor va a tender a girar, ¿sí? Por eso los helicópteros tradicionales tienen un rotor en la cola, ¿verdad? Ese rotor en la cola tiene esa función de mantener estable el helicóptero, o sea, que no gire, eliminar el torque del rotor principal o compensar, bueno, compensar, ¿verdad? Porque no se elimina, se compensa. Compensar el torque del rotor principal, pues para que el fuselaje se mantenga siempre en una posición, ¿sí? Estable, en equilibrio. Algunos helicópteros como este que les había comentado en la clase pasada son de configuración coaxial. Pues como tienen dos rotores gemelos, o sea, iguales, idénticos, pues, para corregir el momento de par que producen, pues son contrarrotativos, sí, o sea, giran en sentidos opuestos, y bueno, pues eso cancela el par de los rotores, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues aquí está entonces la clasificación de los helicópteros de acuerdo a la configuración de sus rotores, ¿sí? Son 5, básicamente. Tenemos, a ver, lo voy a hacer un poco más grande aquí. Tenemos el convencional, es un rotor en un plano horizontal y un rotor en un plano vertical. ¿Sí? El rotor principal, pues, es el que se encarga de producir el levantamiento, la propulsión y también las fuerzas requeridas para su control, ¿sí? Y el rotor de cola, su única función es compensar el torque del rotor principal. Nada más, esa es su única función, ¿sí? Por eso también se les conoce como rotor antipar al rotor de cola, al tail rotor. Luego tenemos los helicópteros que utilizan rotores gemelos, que son, bueno, en este caso son los demás, todos los demás. Bueno, todos estos son helicópteros con rotores gemelos, ¿sí? Y dentro de esos, vaya, hay diferentes configuraciones, ¿sí? De estos creo que los más comunes serían el coaxial, que es como este caso que vemos aquí. Los rotores tienen un eje concéntrico, ¿sí? Y son contrarrotativos. Después estaría el tándem, ¿sí? Como el Chinook. Ahí la diferencia es que, bueno, un rotor está delante de otro, ¿sí? Y están a alturas distintas, ¿sí? O sea, sus planos están separados para que, bueno, pues para que las palas no choquen entre sí. Aunque bueno, aquí o sea, en esta parte donde hay como interferencia, ya cuando están girando las palas no se tocan porque como están
está un rotor, el rotor trasero por lo regular está a una mayor altura. El rotor delantero, pues bueno, no hay contacto. Después está el side by side. ¿Sí? El side by side es parecido al tándem, nada más que en el tándem los rotores está uno aquí y uno acá. Y en el side by side están sobre como un ala. ¿Sí? Puede ser que esta sea también una ala. Y ahí es donde estén los rotores. ¿Sí? Por ejemplo, aquí puede ser que esta sea la parte delantera del helicóptero. Y luego están los que son menos comunes, que es el intermeshing o synchrocopter. Sí, sería como la otra configuración. De este les mostré una imagen, ¿no? En una presentación. Bueno, esos helicópteros pues son los menos comunes. De hecho, nada más hay un fabricante que los construye, hasta donde tengo entendido. ¿Sí? Bueno, pues sería como la configuración de acuerdo a la disposición de sus rotores. Bien, bueno, vamos a avanzar. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Para que cargue. Bueno, aquí está algo de lo que les mencionaba. El rotor, pues es el principal componente de sustentación, de control y de propulsión. O sea, tiene que hacer esas tres funciones al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por eso lo hace un poco más complejo comparado con una aeronave de ala fija. ¿Sí? Bueno, más adelante vamos a ver exactamente cómo produce la sustentación, cómo se produce el control y la fuerza de propulsión. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿cuáles fueron como digamos los principales problemas que tuvieron que ser superados para que se convirtieran en aeronaves funcionales? Bueno, según Sikorsky, pues aquí están enumeradas, ¿no? Son 7. La primera, el desarrollo de las teorías de la aerodinámica de rotores. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Todo lo relacionado pues con la parte aerodinámica, que cómo se comporta el flujo cuando está girando, ¿no? Las palas del rotor del helicóptero, ¿sí? En qué parte del rotor se produce mayor sustentación, en qué parte se produce menos sustentación, o incluso algunas regiones en donde hay separación de capa, o de que prácticamente el perfil de la pala en stall, ¿sí? Bueno, algunos conceptos de velocidad relativa también. ¿Qué sucede cuando tenemos movimiento relativo? ¿Sí? O sea, cuando está girando el rotor y además está trasladando, ¿qué sucede? Bueno, ahí vamos a tener un comportamiento distinto, ¿verdad? La pala que avanza con respecto al fuselaje, o ¿cómo lo podemos decir? Más bien,
la pala que avanza con respecto al movimiento del helicóptero, ¿sí? Pues tiene una mayor velocidad relativa con el viento que la pala que retrocede. Y eso hace que pues tenga una mayor presión dinámica, esa pala. Y si tiene mayor presión dinámica, pues produce más sustentación. O sea, vamos a tener una simetría de levantamiento. Y eso pues, es algo que se va a ver reflejado en que se va a producir un momento que va a tender a hacer que el rotor tenga un comportamiento no deseado. Entonces, ¿cómo corregir eso? Fue uno de los principales problemas. ¿Cómo corregir la sustentación asimétrica del rotor cuando se está trasladando? Sí, era uno de los principales problemas. Bueno, como punto 2, los motores, lo que les comentaba. Motores anteriormente, pues los primeros motores eran motores muy pesados y además entraban muy poca potencia, entonces no era la mejor combinación. De hecho es todo lo contrario lo que se requiere en un helicóptero, ¿no? En un helicóptero, ¿va? Lo que se requiere es un motor muy potente pero muy ligero. ¿Para qué? Pues para que no se requiera de más potencia, si ya de por sí los helicópteros no son máquinas muy eficientes, ¿sí? Entonces meterle un motor muy pesado y con muy poca capacidad, pues no iba a ser la mejor opción, ¿verdad? Entonces no fue hasta más o menos los años 20 cuando se empiezan a desarrollar los motores de combustión interna que tenían una relación de power to weight ratio pues más alta, ¿no? Lo que permitió en este caso pues poder utilizarlos en este tipo de aeronaves. Muy bien. Bueno, también lo comenté al principio, los materiales, algo que también era importante, no solo que el motor fuera ligero y potente, sino en general la estructura del helicóptero y todos los materiales a emplear, pues que fueran ligeros, ¿verdad? Ligeros y resistentes. ¿Para qué? Bueno, pues principalmente para la estructura del helicóptero, del fuselaje, pero también para las palas del rotor, para la cabeza del rotor, ¿sí? Acuérdense que aquí, entre más ligero, mejor. Entonces, pues todo lo que ayudaba a hacer más liviana la estructura, pues también se veía reflejado en una mejor posibilidad de que tuviera éxito ese diseño, ¿no? Bueno, a pesar de que la configuración convencional que les mostré ahorita, la de un rotor principal y un rotor de cola, es la más común hoy en día. No fue como un concepto de los primeros, vaya. Como que el concepto del helicóptero siempre fue utilizar más de un rotor en un plano horizontal, ¿sí? O lo que se conoce como un multirotor. Ese fue el concepto de los primeros helicópteros, utilizaban varios rotores, ¿sí? Sin embargo, pues con el tiempo se dieron cuenta de que esta configuración, la de un rotor principal y un rotor de cola, pues era la más eficiente. De hecho, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Los helicópteros, digamos, su fundamento físico, bueno, pues está basado en la teoría de momentum, ¿no? En la segunda y la tercera ley de Newton. ¿Sí? Pero en el caso particular de los rotores, vamos a ver que los rotores, entre más grandes sean, de mayor diámetro,
entre mayor diámetro tengan, tienden a ser más eficientes, ¿sí? O sea, un rotor de helicóptero, ¿qué es lo que hace? Lo que hace físicamente, pues, es acelerar una masa de aire, una gran masa de aire, a una tasa pequeña, a una velocidad pequeña, o sea, le imprime una velocidad, una energía cinética, o más bien su velocidad, la velocidad con la que los acelera es relativamente pequeña comparados con otros sistemas de propulsión, ¿sí? Aceleran una gran masa de aire a una tasa pequeña, ¿sí? Por ejemplo, los motores turbojet es lo contrario, es todo lo contrario. Aceleran una pequeña masa de aire, pero a una altísima velocidad, ¿sí? Entonces, bueno, los motores turbojet generan mucho empuje, pero son más ineficientes comparados pues, con este sistema de propulsión, ¿no? De un rotor de helicóptero, que acelera una gran masa de aire, pero a una menor velocidad. Y en consecuencia, pues tienden a ser más eficientes. ¿Sí? Entonces, por eso, vaya, aunque actualmente existen varias configuraciones de múltiples rotores, pues una de las principales razones de los multirotores, o sea, de los que utilizan más de un rotor en un plano horizontal, es más que nada por capacidad de carga. ¿Sí? O sea, los multirotores como los tandem o los side by side o los intermeshing o coaxial, la mayoría de esos helicópteros están diseñados para carga, ¿sí? Para cargar, ya sea como grúas o para cargar personal, ¿no? Por ejemplo, el Chinook, pues es un helicóptero de transporte de personal militar, ¿no? Entonces, su principal función es cargar muchas personas, ¿sí? Entonces, esos helicópteros tampoco no pueden tener un diámetro tan grande, o sea, excesivamente grande. ¿Por qué? Porque eso también ya los limitaría en cuanto al, digamos, los lugares en donde podrían aterrizar. Ya tendrían que tener un espacio bastante grande, libre de obstáculos, entonces ya los limita un poco más. Y además también necesitarían hangares más grandes, entonces no pueden ser tampoco de diámetros tan grandes. Entonces ya cuando se requiere como mucha carga, la mejor opción para que sean, digamos, versátiles es utilizar más de un rotor, ¿sí? Pero en los helicópteros utilitarios o así de transporte de pasajeros, pero normales, pues, como civil, de uso civil, pues la configuración de un rotor principal y un rotor de cola es la más eficiente, ¿sí? Bueno, lo vamos a ver un poco más adelante también, esa relación, ¿no? Bueno, el punto 5, proveer al helicóptero de un rotor con suficiente estabilidad y control. Pues ese era uno de los principales problemas también, es una vez que ya está suspendido el helicóptero, ¿cómo podemos controlar pues su dirección, ¿no? Si queremos desplazarnos hacia adelante, hacia atrás o girar sobre su eje, es lo que tenía que hacer el helicóptero. Bueno, en este caso el rotor principal, pues ese fue un problema también que tuvo que resolverse, y principalmente en cuanto al, digamos, la parte mecánica, ¿no? O sea, mecánicamente, ¿qué tenía que suceder con las palas para que el rotor generara empuje asimétrico y poder ir hacia adelante o hacia atrás o en la dirección que se deseara, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver ya, yo creo, en la siguiente clase, el funcionamiento del mecánico del rotor para esto del control, ¿sí? Bueno, como punto 6, las vibraciones. Las vibraciones también son un punto importante, y más, pues porque en un helicóptero, pues tenemos dos componentes rotativos importantes
y de gran tamaño, ¿no? O sea, primero el rotor principal y también el rotor de cola. Entonces, pues al estar girando a considerables revoluciones, eso tiende a generar vibraciones y más si no están bien balanceadas, ¿no? Las palas. Y esas vibraciones pueden ocasionar fatiga en algunos componentes y reducir su vida útil o incluso alguna falla que pueda producir un accidente, ¿no? Entonces, pues las vibraciones siempre están ahí, nada más hay que ver cómo atenuarlas para que, pues para que no sean lo suficientemente fuertes y puedan dañar, ¿no? La estructura, los componentes, la vida útil, pues, en general de todo el helicóptero. Entonces, las vibraciones, pues, también son un problema y considerable. Y bueno, por último, los helicópteros, a diferencia de los aviones, pues como no tienen un ala fija, vaya, pues tienen digamos, un punto débil, ¿no? Que es la capacidad de supervivencia en caso de, pues, de alguna falla en el motor principalmente. ¿Qué sucede cuando un avión dejan de funcionar sus motores? Bueno, en el caso de los que son bimotor, pues si le falla un motor, pues le queda otro motor, ¿no? Y con ese motor tiene capacidad para mantenerse en el aire y aterrizar de forma segura, ¿no? No con el mismo rendimiento, pero bueno, con un motor puede volar y aterrizar, pues ahora sí que en el aeropuerto más cercano para salvaguardar, ¿no? La integridad de todos los que estén dentro del avión, ¿no? Y del avión mismo. Incluso si llegara a perder los dos motores, aún tiene una chance que, pues los aviones son aerodinámicamente muy eficientes. Pues esa es, digamos, una de sus características, ¿no? Pueden planear, tienen razones de planeo considerables, ¿no? Más o menos un avión comercial tiene una eficiencia aerodinámica como del orden de 17, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que puede recorrer 17, por ejemplo, si fueran metros, 17 metros de distancia horizontal por cada metro de distancia vertical que desciende. ¿Sí? O sea, por cada metro que desciende va a recorrer horizontalmente 17 metros. Eso es más o menos lo que tiene un avión comercial. Un planeador de alto desempeño, o sea que es exclusivamente un planeador, puede llegar hasta 40 esa relación. O sea, por cada metro que desciende, recorrer 40 metros horizontales. O sea, es mucho, ¿no? Y un helicóptero, bueno, más o menos siendo como equivalentes, esa relación L sobre D, más o menos es como de 3 metros horizontales por cada metro vertical, o sea, tiene una eficiencia aerodinámica muy pobre, ¿no? Bueno, pues en ese sentido los aviones pues tienen mucha más ventaja, ¿no? De poder, en caso de que se queden sin motor, pues poder planear y llegar a un aeropuerto o a algunas zonas en donde se pueda aterrizar. En el caso de los helicópteros es un poco más complicado, ¿verdad? Por su naturaleza. Sin embargo, tienen una capacidad que les permitiría al menos tener una posibilidad de supervivencia, ¿no? Que sería la autorrotación, ¿sí? ¿Qué es la autorrotación? Pues es como el equivalente de planear, pues, pero de un helicóptero. Cuando el helicóptero tiene falla de motor o pérdida del rotor de cola, cualquiera de las dos, forzosamente el piloto tiene que descender y aterrizar. ¿Sí? No hay de otra. Si no tiene motor, pues el rotor no va a poder girar, y si no gira, pues no va a generar sustentación, ni control, ni nada. Si el rotor de cola por alguna razón se desintegra, entonces el rotor empezaría a girar, ¿verdad? Porque el rotor principal, pues el
el par del rotor principal va a hacer que el fuselaje gire. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Haciéndolo aparte incontrolable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues el piloto tiene que apagar el motor inmediatamente y descender. Bueno, va a descender aunque no quiera, ¿verdad? No hay de otra. Entonces, la maniobra de autorrotación, ¿en qué consiste? Bueno, pues descender a una cierta tasa de velocidad vertical y velocidad hacia adelante, o sea, como que no es descenso completamente vertical, sino como una componente horizontal, ¿sí? O sea, descender como en traslación. ¿Para qué? Para que el mismo aire que está, digamos, producto del descenso, cruzando el rotor de abajo hacia arriba, haga que se mantenga girando el rotor. Se mantiene girando el rotor principal más o menos a las revoluciones a las que dejó de funcionar, pero con poca resistencia, porque para lograr eso, pues el piloto tiene que mantener un ángulo de ataque en las palas muy pequeñito. ¿Para qué? Pues para que no se frene, para que siga manteniendo esa energía de rotación. Y ya estando muy cerca del suelo, a unos, no sé, a unos varios metros, cientos de metros quizá, ¿qué es lo que tiene que hacer el piloto? Bueno, el piloto lo que tiene que hacer es aumentar, ahora sí, el ángulo de paso de las palas para que entonces, ahora sí, con la energía almacenada del movimiento del rotor, pueda generar sustentación el rotor, ¿sí? De tal manera que al llegar al suelo lo haga pues con una cierta, digamos, a una cierta velocidad que no sea tan alta y que pueda ocasionar un accidente, ¿no? Entonces, aumentar el ángulo de paso de las palas ya estando muy cerca del piso para frenar la velocidad de descenso y con eso poder aterrizar. El problema de esa maniobra es que solamente se puede hacer una sola vez y se tiene que hacer a una altura, en particular, dependiendo de las condiciones, de dónde se esté volando y todo. O sea, tiene que ser en un punto muy específico. El margen de error es muy pequeño. O sea, no se puede hacer ni muy alto ni muy cerca del suelo, porque si no, entonces, si lo hace muy alto, pues va a frenarse el helicóptero, pero va a llegar a un punto en el que la resistencia va a frenar el rotor, ¿sí? Va a dejar de girar y entonces en ese punto, si todavía no llegaba al piso, entonces el helicóptero va a caer como en caída libre, ¿no? Entonces, pues, obviamente se va a estrellar. Y si lo hace muy cerca del suelo, pues no va a alcanzar a frenarse el helicóptero y también va a impactar con mucha fuerza el suelo. Entonces tiene que ser a una altura específica. ¿Para qué? Para que el helicóptero no golpee con mucha fuerza al suelo, ¿no? Entonces es una maniobra realmente complicada, pero bueno, al menos tiene esa posibilidad pues sí, de sobrevivir, ¿no? En caso de que falle el rotor de cola o el rotor principal, el motor, ¿sí? Bueno, a eso se refería con la capacidad de poder aterrizar el helicóptero sin motor. A ver, creo que ya fue sí, prácticamente ya era todo lo que les quería mostrar. Bueno, nada más tengo algunas imágenes. A ver si hay algo aquí relevante. Pues no, yo creo que ya esto es un poquito más como de lo mismo.
Bueno, a lo mejor nada más esta imagen sí me gustaría compartírselas. Bueno, hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda. Hasta ahorita, profe, todo claro. Ok. Bien, en esta imagen, en esta gráfica, aquí podemos ver una evolución de los motores, de los sistemas de combustión interna, motores de combustión interna, y la relación que les comentaba, el power to weight ratio. Fíjense, a principios de 1900, la relación del power to weight ratio, ¿cuánto era? Bueno, pues ahí está, ¿no? Era muy baja, ¿no? En el caso del motor de los hermanos Wright, bueno, ahí dice 0.06 caballos por libra de potencia. Muy bajo, ¿no? O sea, era muy poca potencia a costa de mucho peso. Y después de la Segunda Guerra Mundial, se dio el salto, ¿no? Se dio el brinco de estar más o menos en 0.8 caballos por libra de empuje. Obviamente las guerras siempre como que son los detonantes, ¿no? En cuanto al desarrollo de la tecnología. Bueno, al menos eso fue en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y de tal manera que, pues, bueno, más o menos en la actualidad, ya con los motores turbo shaft, esa relación pues ya está oscilando alrededor de 6, 7 caballos de potencia por libra de empuje. Es una relación muy grande, ¿no? O sea, es mucha potencia a costa de muy poco peso. O sea, los motores de helicóptero, por ejemplo, son relativamente compactos y ligeros, pero entregan una cantidad enorme, ¿no?, de potencia. Sí, de hecho, la mayoría de los helicópteros, pues así ya de mayor tamaño, casi en su totalidad utilizan este tipo de motor, ¿no? Una turbina de gas, porque son los que te permiten esa relación más grande, ¿no? De mayor potencia por libra de empuje comparado con los motores de pistón. Los motores de pistón, pues sí tienen mejores rendimientos en cuanto al consumo de combustible, o sea, el specific fuel consumption es menor, pues, es mucho menor, pero pues también la potencia que entrega es menor. Y el power to weight ratio, ese sí es más grande, o sea, son motores más pesados, comparados con los turbo shaft, ¿verdad? Los turbo shaft tienen digamos, una eficiencia un poco más baja en el consumo de combustible, o sea, su specific fuel consumption es más alto, pero su relación power to weight ratio, pues vean aquí, ¿no? Es mucho más grande, ¿sí? Y también, pues tienen mayor capacidad de potencia, entonces son como los que se utilizan como para helicópteros más grandes, ¿no? De mayores capacidades. Muy bien, pues ahí está. Pues no sé si tienen alguna duda. Miren, aquí en lo que nos resta de clase, vamos a platicar un poquito del autogiro. El autogiro es un tipo de aeronave de ala rotativa
¿sí? Pero no es un helicóptero. Los autogiros no son helicópteros. ¿Cuál es la diferencia entre un autogiro y un helicóptero? Bueno, la principal diferencia es que la sustentación del autogiro la produce el rotor principal, como en el caso de los helicópteros. Pero la diferencia es que el rotor principal gira libremente y en el helicóptero no. En el helicóptero el rotor principal está acoplado a una transmisión y esa transmisión está conectada al motor, ¿sí? Es decir, el rotor principal está siendo impulsado por el motor en el helicóptero, ¿sí? Pero en un autogiro no. En el autogiro, ¿quién se encarga de mover el rotor principal? Bueno, pues se encarga de mover el aire, ¿sí? El mismo aire es el que mueve el rotor principal. A ver, déjenme ver si encuentro aquí una presentación para explicarles esa parte. Ok, miren, creo que esta nos puede servir. Miren, aquí prácticamente está eso que les comentaba. Del lado izquierdo tenemos lo que se conoce como un autogiro y del lado derecho un helicóptero. Ambas son aeronaves de ala rotativa. Sí, las dos son aeronaves de ala rotativa. Pero la diferencia está en la naturaleza de cómo funcionan sus rotores, ¿sí? Bueno, como les dije, el rotor principal de un helicóptero, que es en este caso, está acoplado a una transmisión y posteriormente al motor, ¿sí? Es decir, su movimiento del rotor principal es producto de la potencia que le está siendo transmitida el motor, que le transmite el motor, ¿sí? De tal manera, bueno, vamos a ver más adelante, que por ejemplo cuando el helicóptero va en traslación, o sea, se está desplazando hacia adelante, un helicóptero cuando se desplaza hacia adelante, es ¿por qué? Bueno, porque lo que está haciendo aquí el rotor principal de este helicóptero está acelerando una masa de aire, ¿sí? Que tiene este sentido. Entra por la parte superior del rotor y luego el rotor lo que hace es empujarla a una mayor velocidad, o sea, se impulsa, ¿sí? Se impulsa sobre el mismo aire. De tal manera que produce una fuerza de empuje, ¿verdad? Una fuerza de empuje que tiene esta dirección. Este vector, pues, es la resultante de empuje del rotor. ¿Sí? Y esa resultante tiene dos componentes, una horizontal y una vertical, ¿sí? La componente vertical, pues, es el levantamiento, ¿sí? Es la fuerza necesaria para que el helicóptero pueda compensar el peso, su peso, pues. Esa fuerza de levantamiento, pues, es igual al peso. Y la componente horizontal
es la fuerza de propulsión. Esa fuerza de propulsión es la que se necesita para vencer la resistencia de todo el helicóptero. ¿Sí? Por aquí se alcanza a ver una flechita, ¿no? Por aquí, esta flechita que dice net drag, la resistencia neta del rotor y de todo el helicóptero, pues es igual a la fuerza de propulsión. Y así es como puede volar, ¿no? Un helicóptero. Pero vean el sentido de flujo. Bueno, las líneas de corriente, ¿de dónde van? Atraviesan el rotor de arriba hacia abajo. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con un autogiro? Con un autogiro es al revés. El aire atraviesa de abajo hacia arriba. ¿Sí? El aire atraviesa de la parte de abajo del rotor hacia arriba. ¿Sí? De hecho, pues aquí podemos ver, ¿no? En el caso del autogiro, el rotor está inclinado como hacia atrás, con respecto a la horizontal, ¿no? Y en el helicóptero el rotor está inclinado hacia adelante. ¿Sí? Bueno, en el autogiro, pues el motor no está acoplado al rotor principal. El motor del autogiro, por lo regular, está en la parte, pues puede ser adelante o atrás, dependiendo de dónde esté la hélice. El motor está acoplado precisamente a una hélice. Y esa hélice, su función es generar la propulsión, como en un avión de hélice. ¿Sí? Esa fuerza de propulsión viene de este sistema de acá. ¿Sí? El rotor principal gira libremente y cuando el aire lo atraviesa de abajo hacia arriba, hace que gire. ¿Sí? Como un reguilete, hagan de cuenta. Un reguilete, cuando el aire lo atraviesa, pues hace que gire, ¿no? Y una vez que está girando, pues genera una fuerza de empuje, que es esta. ¿Sí? Esa fuerza de empuje, pues igual, ¿no? Tiene dos componentes, una horizontal y una vertical. La componente vertical, pues es el levantamiento. ¿Sí? Y aquí la componente horizontal ya no es una fuerza de propulsión, sino al contrario, es una fuerza de resistencia. ¿Por qué? Porque hace, bueno, porque como el rotor está inclinado hacia atrás, pues la fuerza de resistencia se opone al desplazamiento del autogiro, que es en este sentido. ¿Sí? Es una fuerza contraria a ese movimiento, entonces está arrastrando al autogiro. ¿Qué podemos de aquí deducir? Bueno, pues de aquí podemos deducir que esta configuración es menos eficiente, ¿verdad? Porque la componente horizontal de empuje, en lugar de empujar el autogiro, pues lo está arrastrando. Y acá, pues aquí sí, el rotor, cuando está inclinado hacia adelante, pues hace que se mueva, ¿no? En ese sentido. Por esa razón, bueno, esta configuración es más ineficiente y también es menos común. De hecho, por eso pues dejaron de desarrollarse los autogiros. Actualmente se volvieron como otra vez empezaron a desarrollarlos, pero vaya, como donde he visto que se han desarrollado más es como en la aviación deportiva, ¿sí? Sí hay muchos autogiros ya como más eficientes, pues, pero como que están orientados a
al hobby, al vuelo recreativo, ¿sí? No tienen como tal una aplicación así de transporte de pasajeros o de carga, no. Es como más deportivo este tipo de aeronaves, pero sí hay, ¿no? O sea, actualmente hay varios. Y la ventaja que tiene, porque pues obviamente, como todo, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja que tiene este tipo de aeronaves de ala rotativa es que son mecánicamente más simples que los helicópteros, muchísimo más. De hecho, los autogiros no utilizan, bueno, algunos sí, los que son más grandes, pero los más pequeños no utilizan plato oscilante. Y eso le quita un montón de, digamos, complejidad mecánica al autogiro. Son más simples, son aeronaves más sencillas comparado con los helicópteros, ¿sí? Pero tiene sus grandes desventajas. Una, pues ya se las mencioné, producen más resistencia, ¿sí? Por lo tanto, pues, bueno, necesitan también un poco más de empuje. Pero una desventaja que prácticamente los hizo como pues poco atractivos es que estos aparatos sí necesitan una pista de despegue. Los autogiros no pueden despegar verticalmente. Completamente en vertical no. Sí. Necesitan una pista de despegue. ¿Por qué? Porque el impulso para que empiece a circular aire de abajo hacia arriba, pues solamente se logra cuando el autogiro se mueve en traslación. ¿Sí? Pues para que pueda despegar, para que el rotor principal pueda generar sustentación, se tiene que trasladar forzosamente. ¿Sí? Entonces este tipo de aparatos pues necesitan una pista. Es como un avión. ¿Sí? O sea, ya como que pierden un poco su atractivo de poder como despegar en cualquier lado, ¿no? Necesitas forzosamente una pista. Comparado con los helicópteros, que esos sí pueden despegar completamente vertical. ¿Sí? Ahora, pues bueno, digamos que a diferencia de los aviones, sí necesitan una pista, no tan larga, pero necesitan una pista. O sea, necesitan una pista más corta que un avión, mucho más corta, pero necesitan una pista. ¿Sí? Y la otra es que sí no pueden despegar verticalmente, pero sí pueden aterrizar casi verticalmente. Sí, casi. ¿Por qué? Porque la maniobra que les decía ahorita de autorrotación, cuando falla el motor de un helicóptero, ¿qué es lo que tiene que hacer el helicóptero? Pues descender, ¿verdad? Descender casi verticalmente con una componente horizontal. ¿Para qué? Pues para que ahora el aire fluya de abajo hacia arriba y mantenga girando el rotor. ¿Sí? O sea que en esa maniobra que les estoy diciendo de autorrotación, o que les mencioné, pues es exactamente lo que sucede cuando vuela un autogiro. No más que el autogiro siempre está en autorrotación, siempre. Sí, esa es la diferencia. Entonces, un autogiro puede descender casi verticalmente, incluso puede descender, creo que verticalmente, pero no puede ascender verticalmente. Entonces, como que sí tiene algunas ventajas que no tienen los aviones, pero tampoco tienen todas las ventajas que tiene un helicóptero. Sí, es como que algo intermedio. Entonces, bueno, como no es ni uno ni otro, pues bueno, ahí está, ¿no? Y bueno, por sus características que les mencionó, por eso no se desarrolló tanto, ¿no? Bueno, no sé si tengan una pregunta o comentario de esto. ¿No tienen preguntas? No, profe, todo claro. Ok. Muy bien, bueno, pues entonces hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. Y ya, nos vemos la siguiente clase.
¿Vale? Saludos. Sale, profe, muchas gracias, cuídese.